pasado domingo acabó el Giro de Italia Women 2024 con la victoria de la gran favorita, Elisa Longo Borghini, que por fin, después de buscarlo durante muchas ediciones, se hizo con la vuelta por etapas de casa. Pero no lo tuvo fácil, pues se decidió en la última etapa y podríamos decir que lo hizo por un suspiro, por unos 300 metros, donde cuesta pensar que Lotte Kopecky, que lo tenía todo de cara en esa última etapa, se quedara vacía y no pudiera salir al ataque de la italiana. Un Giro de Italia que fue ganando en intensidad con el paso de las etapas y también gracias a las bonificaciones que iba ganando Kopecky frente a Longo y que tendría su momento álgido en la séptima etapa con un bonito duelo en las rampas de todo un coloso, el Brockhaus. Luego vendría esa etapa 8 que os acabaré de comentar en unos minutos. Siempre es bueno poner sobre la mesa lo que os comenté que podrían ser las favoritas en la previa que os presenté antes de la carrera y las corredoras importantes. Indudablemente Elisa Longo Borghini era la favorita número 1 para llevarse la victoria, por ser una buena escaladora y por dominar la crono, además de por estar haciendo una temporada de escándalo. Esperábamos que Gaia Realini estuviera también delante, pero no fue así. Estuvo muy difuminada y completamente al servicio de Longo. De Lotte Kopecky tenía las dudas que todos pudiéramos tener. El Gran Tour de Francia de FEMS que hizo el año pasado, el inicio de temporada con esa escalada en los Emiratos, era una prueba de fuego para la corredora. Si quería dar un salto más en estas habilidades que está cogiendo, Juliette Labou debía ser la tercera en discordia, aunque al final siempre le falta un punto. Las Canyon, os hablé de ellas como bloque: Neve Bradbury, Antonia Niedermayer, Elisa Chavey, Soraya Paladín, y la verdad es que ha sido un equipo que casi es el que más juego ha dado. Esperaba mucho de Kim Capshaw, pero como veréis en la segunda etapa se borró de la general. Y luego había un grupo de corredoras que tenían posibilidades de dejarse ver y hacerlo bien, entre ellas Paulina Kears, Erika Manaldi, Mavi García. No esperaba mucho de Cecilie Utrluping, pero al final estuvo bien en algunos momentos. Y luego os apunté algunos nombres más que ya os iré señalando a medida que vaya avanzando el episodio. ¿Y cómo acabó la general? Vamos a recordarlo. Al final gana Elisa Longo Borghini con Lotte Kopecky a 21 segundos, Neve Bradbury a 1.16 tercera, Paulina Rogiais cuarta a 2.05, Juliette Labou quinta a 2.15, Antonia Niedermayer sexta a 2.41, Gaia Realini séptima a 3.41, Cecilie Utrluping octava a 4.31, Mavi García novena a 5.17 y décima Nien Fischer-Black a 5.55. Muy bien, dicho esto, ahora vamos a ver cómo se llegó a ello, cómo se llegó a esta general repasando cada una de las etapas. La primera etapa del Giro de Italia Women se iniciaba, con una crono individual de 15,7 kilómetros, donde las tres grandes favoritas en esa crono eran Elisa Longo, Grace Brown y Lotte Kopecky. Y más o menos se cumplieron los pronósticos, pues la victoria fue para Elisa Longo, con un segundo sobre Grace Brown. Además tiene mucho mérito, porque Grace Brown estaba en un punto de forma también muy interesante. Tercera, otra buena croner, Brody Chapman, a 12 segundos. Lotte Kopecky, ¿dónde acabó? Acabó en la quinta posición a 25 segundos, aunque ya en ese momento parecía una diferencia superior a la que se podía esperar y que a la postre resultó decisiva. Apuntar la buena crono que hizo la joven Lienke Nguyen del Bismarck, que acabó cuarta a 23 segundos y que habrá que comenzar a tener en cuenta cuando haya una crono, pues venía de acabar segunda en el Nacional de Crono de Países Bajos o tercera en el Tour de Normandie Femenine. En clave favoritas, Longo, ya hemos dicho que se llevaba 25 segundos sobre Kopecky, 29 sobre Labou, 48 sobre Niedermayer, 1.08 sobre Realini, 1.14 sobre Capshaw, 1.16 sobre Nien Fischer-Black, por apuntar algunos de los nombres que antes os he dicho. Luego quedarían, por ejemplo, que serían corredoras que de verdad fueron importantes. Neve Bradbury, que se dejó 1.47 en esta crono, ojo, y acabó 1.16, ahí lo dejo. Y Paula Rogiais, que acabó a 1.03. Nos vamos a la segunda etapa. Tenía que ser la primera volata de la carrera. Había tres claras favoritas: Elisa Balsamo, Lotte Kopecky y Chiara Consoni. Pues antes se formaría la escapada del día. Las protagonistas fueron la brasileña Ana Vitória Magalhães,
del Bepin y la italiana Alessia Misaglia del Top Gills Farsabotol. Llegaron a tener 6 minutos a falta de 50 kilómetros, parecía como una locura. La brasileña fue más fuerte en la única cota que había, que se coronaba a 10 kilómetros de meta y se hacía con la malia churra, buen premio para ella y para el equipo. Su ventaja se fue reduciendo bajo la ley del pelotón, que no quería perder la oportunidad de llegar al sprint. La recta final picaba un poco hacia arriba y parecía que Kopecky podía tener cierta ventaja, pero yo creo que se precipitó en el sprint y fue remontada por Chara Consoni, que volvió a repetir victoria un año después de ganar la última etapa del Giro 2023. Kopecky acabó segunda, recortando 6 segundos a Longo, y Bálsamo no entró en el juego del sprint y acabó al final tercera. En clave corredora importante, aquí lo apuntamos, Kim Calcio y Anés Santesteban perdieron 1:08. En la general, segundo día de rosa para Elisa Longo Borghini, aunque con 6 segundos menos. Tercera etapa. Fue la primera llegada en alto. Era un día de 113 kilómetros, con la llegada final a Toano, 12,5 kilómetros al 4,8%. No se esperaban grandes diferencias al no tener rampas muy duras, pero Canyon Erram, como siempre, fue valiente y puso casi desde el inicio de la subida un buen ritmo que iba seleccionando poco a poco a las corredoras. La última que hizo su trabajo fue Elise Chabey, que dejó al grupo en unas 30 corredoras a falta de 6 kilómetros para la meta. Fue entonces cuando Mavi García se puso delante del grupo y puso un ritmo cuartelero, marca de la casa. Pudimos ver cómo poco a poco se iban quedando corredoras y se quedaron unas 11 corredoras en cabeza. Es decir, que la selección de Mavi García fue importantísima, como suele hacerlo. A falta de 2,5 kilómetros, Cecilia Trulupin, que se había quedado, pero venía desde atrás recuperando, no espera y ataca. Mavi García sale a su rueda y aprovecha para contraatacar. Viendo cómo la corredora española cogía unos metros, Nim Fischer-Black sale a por ella, seguramente haciendo trabajo de equipo en favor de Lotte Kopecky. Se pone a rueda de Mavi sin darle un relevo. La diferencia es de unos 12 segundos a 800 metros del final, y ahí es donde Fischer-Black ataca para irse por la victoria de etapa. Mavi sería cazada en los últimos metros y llegarían pues juntas Kopecky, Labou y Longo, a 6 segundos de Fischer-Black, con lo que en Longo conservaría su medalla rosa, aunque ya con solo 13 segundos sobre Kopecky y 25 sobre Labou. El resto de corredoras irían llegando con una diferencia de unos 35 segundos, con Rogiaes, Mavi, Bradbury, Lubin, Edelmayer, Lecour, De Sheep, y cierra el grupo de las mejores Gaia Relarini, de la que quizás esperaba en esta primera etapa un poco más. Apuntar el nombre de De Sheep, con 18 años se metió entre las mejores, corredora a seguir, y apuntar que la siguiente, después de ese grupo, fue Mónica Trinca Colonel, a 42 segundos, de la que os apunté en el seguimiento que es una corredora a seguir, pues está haciéndolo también muy bien y además lo hacía muy bien cuando era juvenil. En clave Movistar, 15ª, Mellerín a 1 minuto, y en clave Laboral Cucha, Débora Silvestri fue su mejor corredora, 17ª, a 1:06. Nos pasamos por la cuarta etapa, en un día en el que había que estar atentas, pues había subidas que podían hacer daño y sobre todo el final con un final empedrado. Pero la emoción estuvo en ver si llegaba la escapada o no. Por un lado, Clara Edmond del EF se fue en solitario y pudo aguantar hasta el final para llevarse su primera victoria profesional. Por detrás un grupo interesante con Paladín, Lubin, Chabey y Lecour, entre otras. También consiguió llegar, eso sí, de una en una a la meta. Fue una pelea entre ellas bastante interesante. Entre las favoritas no hubo ni un solo ataque durante la jornada y solo al final Kopecky aceleró y solo Longo le pudo aguantar la rueda, con lo que la general no sufrió cambios. Apuntar la alegría que me dio ver a Cecilia Trulupin con buenas sensaciones y ya aquí la progresión de Lecour, que se estaba convirtiendo en una corredora muy interesante y como veréis al final de este giro aún más con lo que hizo. También apuntar que Labou tuvo una sanción de 20 segundos por mal avituallamiento. Se quejó de la injusticia en redes sociales, pero no hubo manera de quitarla. Y la posible lesión, aquí nos enteramos de Lucinda Brand en uno de los dedos, aunque al día siguiente salió y llegó con el grupo. Estaremos atentos a la evolución de la corredora. En la quinta etapa, era la segunda oportunidad clara para las sprinters y el abandono de Elisa Bálsamo, por no estar recuperada del todo y por un golpe de calor, lo ponía más fácil a sus rivales. Pero esta vez Kopecky no falló con un extraordinario lanzamiento de Guarichi. Victoria y 10 segundos de bonus que la ponían, ojo, a solo 3 segundos de Longo en la general. Quedaban todavía 3 etapas y la diferencia era de solo 3 segundos. Nos vamos a la sexta etapa,
Era una llegada en alto, aunque con un final con solo 4,6% que no hacía presagiar que pasaran muchas cosas. Lo que pasó se produjo en el puerto anterior al final, o mejor dicho, en la bajada de ese puerto, pues casi sin quererlo se escaparon Liane Lippert, Ruth Edwards, Anés Santesteba y Erika Manaldi. Llegaron a la subida final con una ventaja bastante interesante, unos 2 minutos, aunque no se podían despistar. Anés Santesteban no pudo aguantar el ritmo de sus compañeras de escapada. Luego diría en su Instagram que ella estaba muy contenta con la etapa que había hecho y que desde que tuvo COVID no ha vuelto a tener buenas sensaciones, y por eso le daba el valor que le daba a la escapada y lo que había conseguido. Esperemos que coja esas sensaciones muy pronto, porque el ciclismo femenino necesita a Ané y la Boral Cucha también. Volviendo a la etapa, mientras por detrás Lotte lo intentaba sin mucha convicción y Longo cogía bien su rueda. De ahí al final no pasó nada entre las mejores, y las escapadas tuvieron tiempo de disputarse la etapa, que se la llevó Liane Lippert por delante de Ruth Edwards y Manaldi, 3 de las corredoras que os apunté en la previa como corredoras importantes. En la general sin cambios, y aquí me da que el Lidl lo que hizo es dejar que la escapada fructificara para que el Kopecky no tuviera la posibilidad de sprintar, el sprint final y conseguir bonificación, con lo que hubiera podido quitarle la maglia rosa a Longo, pues la diferencia continúa siendo solo de 3 segundos. Veremos que esto en la octava etapa seguramente también se repitió. Llegamos a la séptima etapa, la etapa reina, con llegada al Blockhouse. Os recuerdo, 16,8 kilómetros al 8%. Antes se tenía que hacer la primera parte del Blockhouse, es decir, el paso lanciano, y por la cima unas 20 corredoras pasan agrupadas, pero en la bajada se pone a tirar Gaia Realini durante bastante kilómetros, quizás desgastándose demasiado para nada. Luego recibiría el relevo de Antonia de Niemeyer. Este sí que era un poco más claro, ¿no? Si Canyon quería apretar la carrera, pero lo de Gaia no lo acabé de entender. Aquí surge la duda de por qué el líder no jugó la baza de Realini lanzándola por delante y haciendo trabajar a las otras en el puerto anterior, es decir, en el paso lanciano. Al final se agruparon las mejores antes de iniciar la subida. Allí, otra vez, Gaia Realini marca otra vez el ritmo, hasta que a 11 kilómetros de meta, Neve Bradbury hace un primer ataque que provoca una primera selección. Paulina Rogiais se encarga de cerrar el hueco. Se quedan solo 5 delante: Rogiais, Bradbury, Nedermayer, Longo y Kopecky. Pero Bradbury tenía el día, y a 9,4 kilómetros hace el ataque definitivo, que la llevará a ganar la etapa. Gran victoria que la consagra de forma definitiva como una gran escaladora. Por detrás, Longo intenta en varias ocasiones dejar a Kopecky, pero no puede, era su oportunidad. Ella se sentía más fuerte en ese puerto de montaña, pero Kopecky se agarró a su rueda una y otra vez. La cosa pintaba mal. Brutal la etapa de Rogiais, haciendo la goma y llegando a las dos favoritas en cada ocasión que había un ataque de Longo. Hasta el ataque final de Kopecky, que eso sí, Kopecky lo intentó al final, casi llegando a meta. Consiguió hacer segunda, a 44 segundos de la ganadora, con Longo a rueda, pero claro, ganando 2 segundos de bonus más que la italiana y poniéndose a un solo segundo de la general. Kopecky, ¿qué dijo? Que la actuación de ese día fue muy especial y también pues la sentía como casi una victoria. Y es verdad, es que era un superpuerto y la verdad es que lo hizo fantásticamente bien. Y es que su actuación en el último Tour de Francia Femmes, que fue sorprendente, pues ahora se veía reafirmada con la actuación que había tenido en esta etapa, y hacía que Kopecky, yo creo, ya suba una dimensión como ciclista en vueltas por etapas. Quedaba la octava etapa, era la última, y ya os comenté en Twitter que el líder tenía que permitir una fuga para que no hubiera bonificaciones. No se podía jugar la carrera al sprint Longo con Kopecky. Longo, además, tenía claro que no podía llegar junto con la belga, y Kopecky sabía que le favorecía llegar juntas y que tenía que intentar ir a rueda en la subida final y al final ganar el sprint. Eso en principio, sobre el papel, era lo que tenía que pasar. Pero al líder le salió bien la jugada y, como os comentaré, fue Kopecky la que tuvo que cambiar la estrategia para intentar ganar el Giro. Se forma una escapada, eso beneficia a Longo, que no tiene que sufrir por el sprint final. Ese de Wars intenta controlarla, pero vemos que el fondo de armario en este Giro se le quedó corto y la escapada se consolida. Y es que la baja de Marlene Reusser, que estaba apuntada en la Star List, que al final no se recupera, yo creo que ha sido muy importante para el equipo. Acordaros que Marlene Reusser tampoco podrá estar en los Juegos Olímpicos, es decir, que la cosa continúa seria. Si Kopecky
quería remontar, el segundo de diferencia lo tenía que hacer en los metros finales, que picaban hacia arriba, y eran propicio para un último ataque, pero para eso tendría que dejar a Longo de rueda, cosa que no había conseguido en este Giro. Se le ponía la cosa complicada también a la belga. Por delante, triunfo en L'Aquila para King Lecour del AG Insurance, seguida por Ruth Edwards y Francisca Cot. Qué gran Giro que ha hecho Lecour. Ya os apunté, como dije en la previa, que era una corredora a seguir y lo han demostrado con esta victoria, alguna que otra actuación que antes he relatado, y la verdad es que ha sido un Giro redondo. Corredora africana de las Islas Mauricio que sigue abriendo camino para que otras chicas africanas se animen a ser ciclistas profesionales o creer que es posible serlo. Y Edwards, que se quedó por segunda vez con la miel en los labios, muy buena temporada después del parón de 2 años que ha tenido. Una gran vuelta al ciclismo. Por detrás volvemos a la emoción del final. Kopecky hace un intento a la desesperada, pero Longo la controla bien y a unos 300 metros Longo se la juega al todo por el todo. Hace un demarraje y para sorpresa de todos, Kopecky no hace ni el intento de salir a por ella. Se había quedado completamente vacía. El Giro era para Longo, que estaba eufórica en la llegada, abrazándose a su marido Jacopo Mosca. Lo había conseguido cuando nadie apostaba por ella en esa última etapa. Menuda temporada que está cuajando Elisa Longo Borghini y lo que queda por delante. ¿Y qué comentó Kopecky tras la etapa? Pues que el objetivo aquí era ganar una etapa y optimizar aún más la forma física. Y dice que eso lo ha logrado. La desilusión pues seguirá en el ambiente, porque claro, se quedaba en principio en la última etapa a un solo segundo de poder ganar el Giro, pero que los objetivos que tiene por delante en París ahora ya son primordiales. Pues así fue el Giro de Italia Women 2024, una carrera que tuvo momentos muy buenos y que vio ganar a su favorita. Lo dejamos aquí. El próximo contenido de ciclismo femenino cuento que puede ser las previas de las pruebas de los Juegos Olímpicos. Os recuerdo, la crono femenina se disputa el sábado 27 de julio y la prueba en ruta el domingo 4 de agosto. Intentaré haceros la previa de las dos, quizás junto con la masculina, por la proximidad de las carreras. Veré si os puedo contar cómo fue. Espero poder hacerlo. Y lo que seguirá será el Tour de Francia Femmes, que se inicia el lunes 12 de agosto y acaba el domingo 18 de agosto. Espero poder haceros un avance del recorrido en nuestro canal de YouTube y luego una previa para el podcast, así como un especial como este Giro de Italia. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.